Voy a compartir la pantalla. Recuerden poner presente en el chat. Y bueno, pues el propósito de esta práctica es estudiar las leyes básicas de la óptica geométrica, que es la que estudia la luz desde un punto de vista únicamente de la aproximación del rayo. En en estos primeros dos experimentos que vamos a hacer, la luz pues es simplemente una partícula que viaja en línea recta. Esa es la primera aproximación. Ya pues en el capítulo 6 de la teoría ustedes vieron que era una onda electromagnética, que tenía una frecuencia y una longitud de onda, que dependiendo de la longitud de onda, pues ese era el color. Eso lo vamos a seguir sabiendo, pero pues los primeros análisis, que son estas primeras leyes, corresponden a lo que se llama óptica geométrica. Es únicamente la luz viajando en línea recta. Es un rayo únicamente. El área que estudia la óptica, la luz, desde ya un punto de vista físico, tomando en cuenta su comportamiento de onda, es lo que llamamos óptica física, que pues corresponderá a los siguientes dos experimentos del curso. En este es el único que vamos a ver como un poco de lo que es la, las leyes básicas de la óptica geométrica, que sería la ley de reflexión, la ley de refracción, y vamos a también estudiar lo que es la dispersión de la luz blanca, que fue pues un gran descubrimiento de Isaac Newton que nos permitió darnos cuenta que pues era una longitud de onda diferente para cada color. Entonces, más que entrar en la teoría, vamos a entrar directamente al experimento. Es mucho más sencillo explicarlo directamente desde el simulador. Entonces, esta primera parte, van a ir aquí al simulador, este link, es un simulador de FET, y los va a llevar a esta pues, aplicación. Vamos a empezar en esta introducción. Entonces, aquí lo que vamos a tener son dos medios. Vamos a tener un medio de aquí arriba, que sería aire, y digamos aquí tenemos otro medio, en la parte inferior, que sería agua. Una de las suposiciones más importantes es ver que los dos medios son como totalmente planos y todo esto está, este vidrio está súper pulido de manera que pues haya una superficie limpia, totalmente uniforme. Eso es lo primero que vamos a darnos cuenta. Y lo segundo que vamos a hacer es que este es un puntero láser, por decirlo así. Entonces lo podemos mover hacia cualquier ángulo. Y podemos denotar aquí, por ejemplo, está la normal, que sería pues una recta perpendicular a la superficie o este choque de medios. Entonces la primera ley que vamos a probar es la ley de la reflexión y de la refracción. La ley de la reflexión lo que dice es que el ángulo de incidencia con el que un rayo de luz incide sobre un cambio de superficie, un cambio de medio, es exactamente al ángulo con el que el haz sale después de reflejarse en la superficie, siempre con respecto a la normal. Como ven en esta imagen, el haz está entrando en eh, aproximadamente 45 grados y está saliendo a 45 grados, siempre medido con respecto a lo normal. Entonces, podemos chequearlo aquí, le damos clic para encender el láser y vean que este ángulo de aquí siempre termina siendo este mismo ángulo. Eso es lo que dice la ley de reflexión. Así de sencillo. El ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. La segunda ley se llama la ley de la refracción, que lo que dice es cuando un haz de luz interactúa entre dos medios, hay una parte de la luz, ya sabemos que se refleja, pero también hay una parte de esa luz se va a refractar, va a penetrar en el segundo medio. Este rayo que entra en el segundo medio no va a salir con el mismo ángulo de incidencia, ¿verdad? Vean que se ve como que se desvió un poco. ¿Cuál ángulo, con qué ángulo va a salir? Igual, siempre todo medido con respecto a la normal. Este sería nuestro ángulo de incidencia y este sería nuestro ángulo refractado. Entonces, este ángulo, ¿cómo se relaciona con el ángulo de incidencia?
Bueno, eso lo hace mediante la ley de Snell, la cual dice el índice de refracción 1 por el seno del ángulo incidente es igual al índice de refracción 2 por el seno del ángulo 2. Entonces, esta fórmula, vea que relacionan el ángulo de incidencia con el ángulo de salida, mediante una relación entre sus índices de refracción. ¿Y qué es el índice de refracción? Bueno, es una propiedad de cada material de qué tan lento puede viajar la luz en ese material. Cuando la luz viaja por el vacío, vale su velocidad aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿verdad? Siempre lo tomamos como una constante, pero esa es la luz en el vacío. Si la luz viaja en otro medio, ya sea vidrio, ya sea agua, ya sea alcohol, ya sea lo que sea, cada vez que la luz viaje por un medio diferente al vacío, va a ir más lento de lo que iría en el vacío. ¿Qué tan lento? Bueno, eso no lo dice el índice de refracción. Un índice como el del aire es aproximadamente el índice del vacío, o sea, vale aproximadamente 1. Cuando un medio como el vidrio es más denso, el índice de refracción del vidrio vale aproximadamente 1,45, dependiendo de eh, cómo hagamos ese vidrio, ¿verdad? Si es muy puro, si le metemos impurezas, si lo pues trabajamos diferente, podremos generar diferente vidrio, diferente índice de refracción. ¿Esto qué quiere decir? Que el índice de refracción del material me dice qué tan rápido viaja la luz en él. Entonces, si tuviéramos un índice de refracción de un material X que fuera 2, por ejemplo, significa que la luz viaja la mitad de rápido que viaja en el vacío, porque vean que la del vacío es 1. 1 es el valor más bajo. Todos los demás índices de refracción de todos los demás materiales que existen van a ser siempre mayores a 1, porque si fuera menor a 1, estaríamos diciendo que algo viaja más rápido en ese medio que en el vacío, y eso ya sabemos que no se puede. Entonces, volviendo a los índices de refracción, es una propiedad básica de cada material, nos dice cómo viaja la luz en ese medio, en ese material, y ese nos sirve para relacionar la ley de Snell. Entonces nosotros, si despejáramos esta ecuación, podríamos saber que el ángulo 2 es igual a N1 entre N2, seno del ángulo 1, y todo esto en un seno inverso. Entonces vean que esa es la relación de un ángulo con el otro, la ley de Snell. Entonces eso también lo queremos comprobar en esta, pues, aplicación o programa, simulador. Vean que el ángulo incidente, puedo traer aquí un compás. Vean ese ángulo, por ejemplo, ahí el ángulo de incidencia está haciendo 30. Vean que el reflejado sigue siendo 30, pero vean que el refractado es en este caso 20, viéndolo a ojo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el experimento, tomar datos. ¿Cuáles datos? Todos los que vienen aquí. Vamos a poner estos ángulos de incidencia y vamos a medir el ángulo reflejado y vamos a medir el ángulo refractado. Vean que este seno del ángulo 1 es seno de este ángulo, entonces es nada más un cálculo. Y seno del ángulo 2 es seno de este ángulo, entonces nada más es otro cálculo. Los únicos datos que vamos a tomar son los ángulos propiamente. Entonces lo que van a hacer ustedes es venir, ponerlo en 10 grados. Vean, aquí yo mido, puff, con mi transportador, colocándolo bien. Entre mejor lo coloque, mejor va a ser la medición. No fuercen los datos, tomen los datos que ustedes midan, ¿verdad? De eso se trata experimentar. Y vean que, pues aquí yo lo acomodé súper bien. Entonces vean que el ángulo reflejado, que es 10, es igual al ángulo de incidencia, que también es 10. Entonces yo voy a venir aquí y voy a llenar aquí poniendo 10. Y luego me voy a ir a ver cuál es el ángulo refractado y veo que el ángulo refractado parece ser, aquí hay 5, un poquito más, voy a decir que 7. 7. Y pues aquí iría seno de 10 y aquí iría seno de 7. Luego voy a ir a 20. Voy a venir, voy a mover esto a 20. Vean, el ángulo reflejado otra vez me dio 20 y el ángulo refractado me dio aproximadamente 14. Entonces si este es 20, ponen aquí 20, este 14. Este sería seno de 20 y este sería seno de 14.
Se calcula ahí en Excel o como sea. En fin, así para todos los datos. ¿Ok? Cuando ustedes tengan todos los datos, vean que este dato es para el aire-agua, que son los medios que estoy utilizando en el simulador, aire y agua. Ahora, la práctica me pide que lo repita, pero para una interacción aire-vidrio. Entonces van a venir aquí, vean que aquí está el índice del agua, es 1.33, van a poner vidrio, y vean que el vidrio tiene un índice, en este caso este vidrio tiene 1.5. Entonces ahora todo es diferente. De hecho, vean que justo, vean cómo el ángulo de reflexión no cambia porque no depende del índice, pero vean cómo al cambiar yo el medio, cambió este ángulo, el ángulo refractado. Vean. ¿Vieron? Estaba apuntando como, ahí sería aire, 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 agua, aire, vidrio. ¿Vieron? Porque eso es de la ley de Snell. La ley de Snell la que incorpora el índice de refracción, entonces solo afecta cambiar el medio, cambiar el ángulo refractado. Sin embargo, vamos a volver a llenar esta tabla, desde 10 hasta 80. Otra vez empezamos en 10, ángulo reflejado es 10 también, el ángulo refractado ahora es aproximadamente 6, puedo decir, tal vez. Luego van a 20, luego van a 30, luego van a 40, luego van a 50 y así todos hasta llegar a 80. Después van a repetir exactamente lo mismo, pero ahora vamos a poner otro material. ¿Cuál material? Este que se llama misterioso A. No sabemos qué es, no sabemos cuánto es su índice de refracción. Entonces ahora se vuelve más interesante porque vamos a igual tomar más medidas, ángulo de incidencia, ángulo reflejado, ángulo refractado para todos los datos y llenar esta tabla. Y por último, de la parte A, tenemos utilizar el material misterioso B. Tampoco sabemos qué es. Material misterioso B. Y volvemos a hacer todas las mediciones. Hasta llegar aquí, 80. ¿Para qué queremos esas tablas? Bueno, para cada una de estas tablas, lo que tienen que hacer es dos gráficas. Van a hacer una gráfica que relaciona el ángulo de incidencia con el ángulo reflejado y esta gráfica debería ser así. ¿Cuál debería ser el valor de esta pendiente? ¿Alguien me puede decir cuánto vale esta pendiente? Para esa primera gráfica. ¿Alguien sabe? ¿Se le ocurre? Para estos dos datos que son prácticamente el mismo. ¿Cuánto debe ser la pendiente? 1, profe. Exacto. Me vale 1, tiene que valer aproximadamente 1, porque el ángulo incidente es exactamente el ángulo reflejado. Entonces, cuando hagan el ajuste lineal, pues este ajuste les va a dar y es igual a x, aproximadamente. Esa es la idea. Que esto es la ley de reflexión. La otra gráfica que tienen que hacer es la siguiente. Vamos a revisar un toquecito nada más para estar seguro que es lo mismo. Ok. Sí, entonces lo otro que tienen que hacer es graficar seno de cita 1 y seno de cita 2. Y esta gráfica, si ustedes pues la obtienen, les va a dar algo así. Y alguien me puede decir cuál es esta pendiente. Ok, como vean que estoy graficando cita 1 en términos de cita 2 y es una recta lineal, entonces este sería mi X y este es mi Y. Si lo despejo, tengo N1 entre N2,
seno de zeta 1 es igual a seno de zeta 2. De esta manera, esto de aquí es la X, esto es la Y. Entonces, esto de aquí sería mi M. M sería en este caso N1 entre N2. ¿Para qué quiero saber eso? Porque gracias a la pendiente, yo puedo saber si conozco N1, que es el aire, y sé que ese N vale aproximadamente 1, yo puedo saber para cualquier material cuánto vale el N2 a partir de la gráfica. Entonces, para el aire y vidrio, como son dos gráficas, ese M debería darles, para cuando es agua, debería darles 1 sobre 1.3. Y cuando es vidrio, le debería dar 1 sobre 1.5. Y cuando es misterioso A, les debería dar 1 sobre N, que sería el valor del índice de refracción del misterioso A. Y si ustedes le dan en el B, de esa pendiente, esa gráfica debería ser 1 entre el N del misterioso B. Entonces, ya sabiendo la pendiente, ustedes podrían saber cuáles son esos índices de refracción para esos materiales misteriosos. Esa es la idea. Entonces, comprueban su método que está funcionando para obtener el mismo que el del vidrio y el del agua, y luego pueden obtener el índice de refracción del material misterioso A y misterioso B. Entonces, para la primera parte son estas dos gráficas, donde pues aquí obtendrían la ley de Snell. Esas dos gráficas para cada tabla. ¿Queda claro? Ok, está bien. Entonces ya saben lo que tienen que hacer con esas tablas. Para la parte B, lo que queremos estudiar es la reflexión interna total. La reflexión interna total es un caso muy específico en el cual no tenemos ángulo refractado. Por eso se llama reflexión interna total, porque todo es reflexión, eso es lo que quiere decir. O sea, no tenemos ángulo refractado. Para lograr la reflexión interna total necesitamos dos condiciones. La primera condición es que pasemos de un medio N1, este sería N1 y este sería N2, de un medio N1 que sea mayor a un medio N2. Es decir, en este caso no estaríamos cumpliendo la condición, la estaríamos cumpliendo si yo pasara, por ejemplo, de agua a aire, por ejemplo. Ahí estoy cumpliendo la primera condición. Y la segunda condición sería que el ángulo de incidencia sea mucho mayor a un ángulo crítico. Y este ángulo crítico es justo el ángulo de incidencia en el que el rayo refractado vale 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Vean lo que voy a hacer. Voy a empezar a mover poco a poco, aumentar cada vez más el ángulo de incidencia. Vean donde voy aumentando el ángulo de incidencia, aumentando el ángulo reflejado y aumentando el ángulo refractado. Tanto así que va a llegar un punto en el cual ese ángulo refractado, vean, se hace 90. Y cuando se hace 90, desaparece. Ese es mi ángulo crítico. Para este ejemplo en específico, el ángulo crítico sería de 30, 40, 50 grados aproximadamente. Y para cuando el ángulo de incidencia sea mayor al ángulo crítico, vean que ya no hay ángulo refractado. Todo es reflejado. De hecho, podríamos utilizar este medidor, digamos. Digamos, este medidor nos dice cuánto porcentaje de la luz está reflejándose. Aquí se está reflejando el 100%, vean, del 100%, está reflejando el punto 56, 5.66. Y cuando ya yo estoy como cerca al ángulo crítico, vean que se está reflejando aún más, 54. Y aquí ya se refleja menos. Y cuando ya pase el ángulo crítico, vean que la reflexión es toda la energía. O sea, nada se está refractando. Todo está siendo reflejado. Entonces, ese es el ángulo crítico. Este fenómeno que estamos conociendo se llama reflexión interna total. Ok, ahora que lo estudiamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a encontrar ese ángulo crítico para cuando pasemos de vidrio a aire, de material misterioso a aire y de material misterioso B a aire. Entonces vamos a empezar con vidrio. Poner vidrio.
Veo la primera condición se cumple de uno mayor a uno menor y vamos a buscar la segunda condición. Entonces voy a ir subiendo poco a poco, voy lento, 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 lento. Y justo en el ángulo en el que el haz desaparezca, ese es el ángulo crítico. Entonces para el vidrio aire, el ángulo crítico es 44 grados, digamos, aproximadamente. Entonces este sería 44 grados. Listo. Luego lo hacen para el material misterioso A. Vienen aquí, cambian material misterioso A. Y vamos, vamos, buscamos, buscamos. Y ahí, justo ahí, ya desapareció el as. Entonces, aproximadamente en 28 grados. ¿Verdad? 28 fue lo que dije. 26 más bien. Como 26 grados. Y así para el otro material. Cuando ustedes llenan esta tabla, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, a partir del ángulo crítico y de la fórmula teórica que viene en el marco teórico de ángulo crítico, esta o esta cuando es con aire, podemos encontrar cuál es el material, el índice de refracción del material 1. Es decir, una vez más podemos encontrar cuál es el índice de refracción del misterioso A y del misterioso B, que pues en la parte A ya habíamos obtenido uno mediante la ley de Snell. Bueno, aquí estamos obteniendo otro que debería darnos prácticamente lo mismo que en la parte A del índice de refracción de los materiales. Estos dos métodos son métodos que funcionan en la industria, digamos, en la medición, en laboratorios, para determinar ángulos de reflexión de diferentes materiales, ya sea aceites, ya sea alcoholes, ya sea vidrios, en fin. ¿Y de qué me sirve saber su índice de refracción? Bueno, como les dije, el índice de refracción me habla del material. Si el material está muy puro, ese índice de refracción vale cierto valor. Si ese material está muy impuro, ese índice de refracción vale otro valor. Entonces, por ejemplo, en química se suele utilizar mucho métodos del índice de refracción para saber qué tan bien quedó una estructura cristalina o qué tan bien quedó un cierto componente, cierto proceso químico para crear cierto material, por ejemplo. Ya sé que queramos un vidrio muy pulido, si obtuvimos el índice de refracción diferente, entonces significa que el vidrio no quedó pues tan bien pulido, por ejemplo, también puede ser otro fenómeno por ahí. Bien dopado o algo así. Bueno, esos son dos métodos diferentes para medir el índice de refracción y con esos comprobamos además las leyes de reflexión y refracción y además comprobamos que existe el fenómeno de reflexión interna total. Lo vimos aquí, funciona, en efecto, cuando se cumplen las dos condiciones. ¿Qué es lo que queda ver? Pues queda ver la parte 3, que corresponde a la dispersión de la luz blanca. Les contaba que, pues, Newton fue el primero en descubrir que el arco iris, pues en realidad se formaba porque venía luz blanca del sol, que al pasar por el agua, por las gotitas de la humedad que quedaban en el aire, esas gotitas separaban esa luz blanca en todas sus componentes, es decir, separaban todos sus colores. Ese fenómeno, por eso los arcoíris los podemos ver justo después de que llueve, porque queda esa humedad en el aire. Esa humedad funciona como una especie de prisma, digamos. Esas gotitas de agua en el aire funcionan como un prisma. ¿Y qué hace el prisma? Bueno, el prisma es un material que tiene un índice de refracción. Está hecho de vidrio, de algo, de agua puede ser, por ejemplo, en el caso de la gota. Vean que cuando pues yo utilizo un solo color, por ejemplo, y lo hago incidir sobre el prisma, y pues viene aquí, hay una primera interacción, ahí obviamente parte de la luz se refleja, parte se transmite, luego hay una segunda interacción, parte de la luz se refleja, parte de la luz se transmite, igual pues esas reflexiones sucedería lo mismo, pero voy a obviarlas, entonces voy a quitarlas, nada más sabemos que suceden los dos fenómenos, pero voy a ver solo las refracciones. Entonces vean, el haz viene aquí, aquí se aplica una ley de Snell, que dependiendo del índice de refracción del prisma y del aire, ese va a ser el ángulo con el que entra el prisma.
Y luego aquí vean que sucede otra refracción, otra vez una interacción vidrio-aire, y eso determina cuál va a ser el ángulo con el que sale el segundo haz. Ok, todo bien. Vean que en la ley de Snell, acá vamos a aplicar la ley de Snell 2 veces. En la ley de Snell nos habla del índice de refracción, pero nunca nos habla de la longitud de onda, porque estábamos en óptica geométrica. Entonces, ¿cómo un prisma separa los colores? Sí, en la ley de Snell, pues cualquier color debería no importar, porque realmente, sí, pues solo nos importan los ángulos y el índice de refracción. Pero vean qué curioso, cuando yo utilizo otro color, esos ángulos cambian. Es decir, el fenómeno de la ley de Snell se, se ve afectado. Y uno diría, ¿por qué si en la ley de Snell N1 seno del ángulo 1 es igual a N2 seno del ángulo 2, no aparece nunca una longitud de onda? O sea, nunca nos hablan del color. ¿Qué está sucediendo? Bueno, lo que pasa es que el índice de refracción de un material, a pesar de que ahora vimos que vale 1,3, 1,45 o cualquier n que sea mayor o igual a 1, incluyendo el aire, ese valor nos lo pintaron como constante, como que solo tiene ese valor numérico. Sin embargo, ese valor no es constante. Ese valor depende de la longitud de onda. Es decir, que si yo utilizo una luz de color rojo, ese índice de refracción va a valer un valor. Y si yo utilizo una longitud de onda de un color, de una luz azul, que es otra longitud de onda, entonces ese índice de refracción va a valer diferente. Eso es lo que descubrió Newton, que el índice de refracción del material varía con la longitud de onda. Entonces, al saber esto, significa que cada color va a sentir la ley de Snell de manera diferente. Cada color se va a desviar, ese rayo se va a desviar diferente para el mismo prisma. Entonces, cuando yo utilizo luz blanca, donde viajan todos los colores, van unidos. Cuando sucede la primera interacción, casi no se nota, pero se desvían ya cada uno de los colores. Y cuando sucede la segunda interacción, se terminan de desviar. Entonces vean que al final entró luz blanca y al final salieron los colores separados, porque cada color recibió o sintió la ley de Snell de manera diferente. Cada color tuvo un ángulo de salida diferente. Y por eso es que un prisma puede separar los colores. Lo mismo pasa, pues si en vez de tener un prisma así, tuviera pues un prisma circular. Vean que igual se separan los colores. Este circular podría ser un prisma de agua, es decir, una gota de agua, es decir, lluvia, es decir, el arco iris. Entonces vean que es el mismo fenómeno. Entonces ahora sí que estudiamos la dispersión de la luz blanca que nos piden hacer en el laboratorio. Bueno, en esta última parte, lo que nos piden es, una vez que hayamos estudiado todo este análisis que acabo de hacer de la luz blanca y de la ley de Snell y de cómo se separan los colores, vamos a utilizar un único color. Vamos a utilizar rojo. Entonces vamos a seleccionar aquí. Y vamos a seleccionar un rojo de 700 nanómetros. Vamos a poner el prisma este. Vamos a poner el prisma equilátero. Y luego vamos a colocar el ángulo del haz de manera que visualmente yo logre colocar este haz del centro paralelo a la base del prisma. Por ejemplo, ahí a ojo me hace parecer que este haz ya está completamente paralelo al eje del prisma, a esta parte, a la base del prisma. Cuando llegue a ese punto, yo ya sé, entonces no muevo más este ángulo, ¿verdad? Lo puedo colocar donde yo quiera, pero igual siempre viaja recto. Voy a activar el transportador y lo voy a venir a colocar aquí. Y luego lo voy a girar. De manera que la normal sean justo en los 0 grados. Si yo mido ese ángulo, ahí me está dando 49 grados. Aproximadamente.
En ese punto, apunto ese dato y vean qué curioso, es justamente el ángulo que tenemos en la salida también. 49 otra vez. Cuando estoy en esta condición en que el haz viaja recto o paralelo a la base del prisma, se le llama el ángulo, el estado en que el ángulo es el ángulo de desviación mínima. Así se le llama eso. ¿De qué me sirve eso? Que existe una fórmula que te permite calcular el índice de refracción del prisma cuando estamos en el caso de ángulo de desviación mínima. Y ese ángulo de desviación mínima, bueno, esta sería la fórmula, lo vean, sería el índice de refracción, sería el seno del ángulo de desviación mínima entre 2, más el ángulo del prisma entre 2, que como es un prisma equilátero, ese ángulo vale 60, y dividido entre el ángulo del prisma entre 2. Es una fórmula, se la estamos dando de una vez. Solo hay que meter los valores para encontrar el índice de refracción. Pero vean que aquí no estoy utilizando el ángulo de incidencia, el primero. ¿Dónde utilizo esos 49 grados? Bueno, los utilizo justo aquí para encontrar el ángulo de desviación mínima. El ángulo de desviación mínima para ese ejemplo sería 2 por 49 menos 60. Eso serían 98 menos 60, serían 38. Listo. Ese sería mi ángulo de desviación mínima. Ese ángulo, ahora si estos 38 los introduzco aquí, aquí introduzco 60, 60, y voy a obtener un índice de refracción. Y lo voy a hacer para el rojo, para ver cuánto obtenemos. Y eso sería seno de 38 y entre 2 más 30 entre seno de 30. Y eso me dio que para el rojo, el índice de refracción del prisma es 1,59. Y el índice de refracción no tiene unidad, ¿verdad? Entonces es solo ese valor, 1,509. ¿Qué hago con ese valor? Bueno, ya lo tengo ahí apuntado, 1,509. Lo que van a hacer es luego repetir todo este mismo proceso, pero para una longitud de onda de 380 nanómetros. Es decir, se van aquí, todo cambió, entonces vuelven a poner esto de manera en que sea totalmente paralelo al eje, a la base del prisma. Lleva su tiempo, ¿verdad? Acomodarlo bien, con el violeta es más difícil, como por ahí. Vuelven a medir. Y ahora ven que me va a dar aproximadamente, vamos a ver, hay que colocar bien, hay que colocar muy bien todo para que la medición salga correcta. Si tienen algún programa de esos para hacerle como zoom o algo así, sería genial. Bueno, ahí lo acomodé bastante bien. Y digo que es 51 aproximadamente. Ok, ya les soplé ahí la respuesta. Bueno, ahí lo intentan ustedes. Vuelven a calcular índice de refracción y entonces al final van a tener un índice de refracción que sea un N para el rojo y un N para el azul. Bueno, para el violeta. Este valía 1,5009 y este pues lo tienen que adivinar. Cuando llegan a ese punto de obtener esos dos índices de refracción, ya habrán terminado el laboratorio. Entonces, haciendo un repaso de todo lo que tienen que presentar en este laboratorio es, con los datos de las tablas, elaborar dos gráficas, una de ángulo reflejado en función de ángulo incidente, otra de seno del ángulo en función del seno del ángulo 2, realizar ajustes lineales y comparar el ajuste con las ecuaciones 8.1 y 8.2, que son la ley de reflexión y la ley de Snell. Del ajuste lineal en función de seno de 1, en función de seno 2, obtenga el índice de refracción. Ya les conté, a través de la pendiente, uno puede saber cuál es el índice de refracción del agua. Y calcule un porcentaje de error
o del segundo medio en general y calcule un porcentaje de error con respecto al valor teórico dado por el programa. El programa, recuerden, aquí dice cuál es el valor teórico. Discuta los cálculos y también determine, bueno, y todo eso hay que repetirlo para todas las otras 3 tablas. Finalmente dice, determine el tipo de material para el material misterioso A y misterioso B. Esto es para lo mismo que les digo, que muchas veces utilizan este experimento para saber qué material estamos midiendo. Si nos da un índice de refracción de 1.4, por ejemplo, podemos decir que es cierto material. Si nos da un índice de refracción de 1.8, podemos decir es otro material. Entonces, en esta última parte, lo único que tienen que ir es a buscar en un libro o en internet alguna fuente que les diga índices de refracción para distintos materiales y encontrar un material que mejor le calce a esos misteriosos A y misterioso B. Si hay algunos 2 materiales que calzan, pues escojan uno y ya. Lo único que me interesa es que se den cuenta que esto es un método para poder saber qué material es. Luego, para la parte B, es calcular el índice de refracción, pero utilizando la ecuación del ángulo crítico. Ustedes ya tienen los ángulos críticos, con la ecuación de ángulo crítico pueden sacar igual el material y comparar esos resultados con los de la parte A. Entonces tomamos como teóricos los de la parte A y vemos los de la parte B. Y por último, diga cuál de los 2 métodos cree que es más preciso para encontrar el índice de refracción, el de la ley de Snell o el del ángulo crítico. El que toma un montón de datos y hace una recta de mejor ajuste, o el que a ojo uno ve el ángulo a ver si se aproxima y luego hago un cálculo. ¿Cuál creen ustedes que es más efectivo? Y para la parte final de la dispersión de luz de un prisma, cuando ustedes ya tienen los índices de refracción para los 380 nanómetros y para los 700 nanómetros, se van a este link, que es una página que me permite ver cómo es esa ecuación n de lambda. ¿Se acuerdan que les dije que el n dependía del índice de la longitud de la onda? Bueno, esa ecuación es diferente para cada material. En este caso, si vemos este material, borosilicato, esto es vidrio, de cierta manera. Si venimos y desactivamos K, solo dejamos N, esta es la curva N dependiente de lambda para el borosilicato, que es un vidrio en específico. El JBK7 es un vidrio en específico. Habrá un JBK8 que sea otro vidrio diferente, con otro opaje. Y así hay un montón de materiales. Podría venir aquí y en esta gran lista hay un montón de materiales de todo tipo, no solo vidrios. Por los más populares que se usan para este software es vidrio, pero hay un montón de flúor, fosfato, en fin, hay un montón de combinaciones. Cada uno tendrá su propia curva. Comparen con esta, con la primera que sale, en el link, el borosilicato, que es un vidrio. Entonces vean que a una longitud de onda de aproximadamente 700 nanómetros habíamos obtenido 1.509. Entonces ustedes van a venir a esta curva, se van a parar lo más cerca de 700 nanómetros, que sería S, 0.703 micrómetros, y vean que el índice de refracción dio 1.51 y a mí me dio 1.5009. Estamos ahí bastante cerca. Y luego para el otro material se paran lo más cerca de 380 nanómetros, que sería ahí, y comparan con ese dato. Esos datos sacan un porcentaje de error y listo. Con eso termina el laboratorio. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, listo. Este laboratorio dura su ratillo, pero es bastante sencillo. O sea, nada más de tomar muchos datos. Y vean que tampoco son excesivos datos como los demás laboratorios para, pues, complicarse en el Excel. Entonces, si no tienen más preguntas, pues entonces los dejo para que realicen el experimento. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, que les vaya bien.
Muchas gracias, profe. Hasta luego, hasta luego.